Bienvenidos, que la paz del Señor y el poder de Dios te bendiga a ti y a tu familia, y que la gracia del Padre y la comunión del Espíritu Santo nos bendiga a todos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido, te invito a suscribirse en este canal, El Campesino Trabaja. Suscríbete, dale like, comparta estos videos porque te va a ayudar a la reflexión del Evangelio de este día. Vamos a orar, digan conmigo: ven Santo y Divino Espíritu y danos el don de escucha de tu palabra. Que la palabra de Dios sane toda atadura que haya en el corazón y nos traiga la paz en nuestras vidas. Escuchemos el Evangelio de día a día que fortalece la gracia del perdón. Escuche. Lectura del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué garantía de vida eterna nos ofrece el Señor a través de este Evangelio! El Evangelio de San Mateo nos invita a 4 cosas muy importantes para llegar al reino de los cielos. Primero, hay una pregunta de Pedro al Señor, porque Pedro estaba molesto con sus hermanos, ¿verdad? Porque ya lo tenían, ¿hasta dónde? Hasta el pico, dicen muchos, ¿sí o no? Muchos dicen: me tiene hasta el pico, a la borde de la locura, ¿sí? Porque eran muchas las cosas que estaban allí y Pedro era de un carácter fuerte, como el suyo, como el mío, un carácter así duro. Y se le acercó con una queja al maestro: maestro, dígame cuántas veces debo de perdonar a mi hermano, porque a lo mejor cuántas cosas más diría: ya me tiene hasta el pico, maestro. ¿Será que debo de perdonarle 7 y después usted sabe, ¿no? Está ahí porque hay mucho: yo perdono pero no olvido. Epa, pero cuando el Señor llama a Pedro a botoncito y le dice: venga para acá, Pedrito, calma, está empezando las cosas, no te me adelante, porque a veces arreglamos las cosas a nuestra manera. Pedro, ¿cómo las arregló? A su manera, porque las cosas arregladas a mi manera es más fácil para yo controlarlas. ¿Me entiendes? Porque yo hago lo mío, a mí nada me importa a los demás. Pero la segunda parte de este Evangelio es que el Señor ya nos coloca otra cosa más difícil, dura.
Para muchos es muy duro. Cuando le dicen, no, Pedrito, ya va. No son 7, son 70 veces 7. ¡Ay, papá! ¿Cómo se le quedó el ojo a Pedrito? 70 veces siempre. Quiere decir siempre. Cuando te equivoques, tu hermano debe de perdonarlo. Cuando él falle, debe de corregirlo. Cuando él falle, hay que mirarlo con ojos de piedad. Y muchos dicen, una sola vez y no perdonó. Otros dicen, ni en la hora de la muerte. Nadie ha conocido la muerte, solamente los que se han muerto. Y yo he conocido gente, y soy testigo, de que hay personas muriendo y ha tenido enemigos, ha tenido que llamar a los enemigos para poder morir, porque no es tan fácil. No es tan fácil usted decir, ni en la hora de la muerte, que usted no ha visto la muerte, papá. Cuando uno mira la muerte cerquita, mire, uno llama a Raimundo todo el mundo, porque ahí hay dos cosas muy difíciles, ¿no? Hay dos cosas muy difíciles, está entre el bien y el mal. Y el mal, ¿qué hace? Te juzga, te condena, te lleva a la perdición, a la condenación. Y el bien te lleva a tener calma, a perdonar, a aceptar, a salir adelante. Y por eso 70 veces 7 cuesta, pero lo logramos, lo encontramos. Yo lo he encontrado porque yo he sido una persona en estos momentos muy dulce para perdonar. Cuando no me gustaba, pero ha colocado en práctica la palabra de Dios. Y sí encontró, y Pedro lo encontró. Pedro pudo perdonar, Pedro pudo aceptar. Pedro fue el hombre que Dios coloca como cabeza de la iglesia. Y en el Evangelio usted puede encontrar todos los nombres de otros discípulos, pero el que más resalta es Pedro, y preguntas y esto, y corrección del Señor para Pedro, porque Pedro después se puso 12 al perdón, porque no eran 7, no a su manera, sino 70 veces 7. La tercera parte de este evangelio, el Señor nos lleva con una comparación de aquel malvado, que el Señor le pagó toda la deuda, ¿no? Y así será en el reino de los cielos. Así será, porque le pagó toda su deuda, pero se encontró el que debía solamente, él le pagó no sé cuántos millones, y el otro debía 100, y lo dice que él se puso de rodillas y le rogó, y el Señor lo perdonó. Pero cuando se encontró con el otro que le debía, ¿qué hizo? Dice que lo agarró del cuello y cuántos golpes no le daría, y págueme, ¿qué hizo? Lo mandó a la cárcel. Aquí hay una enseñanza muy importante para ustedes y para mí. ¿Sabe cuál es esa cárcel? El purgatorio. Aquí no se habla del purgatorio. Porque dice que no saldrá allí hasta que no pague el último centavo. Porque después el rey se enojó mucho con aquel malvado que tuvo que ir los otros pusieron la justicia. Porque toda deuda se paga. Si no se paga en esta tierra, se pagará en el purgatorio, papá. Pero aquí no está hablando del purgatorio. Mientras que vaya por el camino, arregle las cosas con tu hermano. Si este hombre le perdonó toda la deuda y debía una miseria, ¿por qué no lo perdonó? Porque nosotros somos egoístas. Cuando no sabemos perdonar, hay un egoísmo, hay un machismo, hay una parte que se llama resentimiento. ¿Usted sabe que el resentimiento produce el odio? Hay gente que dice, yo perdoné pero no puedo olvidar, porque el que he olvidado ya está sano del resentimiento. Mientras que no olvida, el resentimiento está vivo, es como una planta. El resentimiento es una planta del odio que va produciendo retoños y más pimpollos hasta tener una cama de odio y llega a odiar a tu familia, llega a odiar a yo no sé qué tanto. Y esos son los que no quieren perdonar, a los que juzgan y condenan, porque lo que lleva por dentro de eso da, hermano. Entonces el Señor nos está colocando en esta tercera parte, que ustedes y yo tenemos que ser dóciles como Pedro para perdonar, para aceptar al hermano. Y la cuarta parte, muy interesante, dice el Señor, y aquí está todo el secreto. Aquí está la ganancia cuando ustedes y yo perdonamos. Dice el Señor, y te aseguro que si usted no perdona a tu hermano de corazón, ¿de qué? De corazón. ¿Cómo? De corazón. El Padre Celestial tampoco te perdonará a ti, dice el Señor. ¿Cómo le parece? ¿Dónde está la ganancia? Perdonar de corazón, olvidar el pasado, el ayer, el antier, sin mirar el de mañana que ya vendrá. No, es hoy. Es el momento, querido hermano, que ustedes y yo nos ponemos en el camino para olvidar las ofensas de mi hermano, porque si no el Padre Celestial tampoco te perdonará a ti.
¿Cómo le parece? La ganancia es que tú olvides las ofensas que le han hecho. Olvide y será feliz, ya perdonó. Toda vez que tú olvides la ofensa que le hizo a tu hermano, aquel que te engañó, aquel que te violó, aquel que te robó, aquel que hizo tanto desastre, dice yo te perdono. Pero olvida de una. Unos dicen, es que yo lo perdoné, pero ojalá le pase una gandola por arriba. No, eso no es perdonar. Eso se llama egoísmo, eso se llama resentimiento guardado, oculto en el corazón y todavía no ha perdonado de corazón. Y cuando tú mueras, yo muera, el Padre Celestial tampoco nos perdona a nosotros. Porque el Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Está claro? Y queda muy claro, dice Jesús, si usted no perdona, tampoco los perdonará el Padre Celestial. Es una llave, es abrir el cielo. Porque es semejante al reino de los cielos aquel que quiso cobrar cuentas con su enemigo, con su trabajador. Algún día usted y yo vamos a dar cuentas y en el libro de la vida está todo escrito, lo bueno y lo malo. ¿Y sabe por qué vamos a dar cuentas? Querido hermano, querida hermana, de lo que tú no hizo, pudiéndolo hacer. Ya lo que está hecho, ya está hecho. Pero lo que usted no hizo, Dios le dio la oportunidad y no lo hizo, tenemos que rendir las cuentas delante de Dios y no le podemos ocultar nada porque Él lo sabe todo, lo puede todo y lo tiene todo. ¿Y sabe qué? Queridos hermanos, no se escondan atrás de una Biblia ocultando una mentira, una realidad, cuando todavía tienen odio en el corazón. Primero perdonan, sana el corazón, sana el resentimiento. Y ahí así hablamos de la palabra de Cristo, nos hace dócil para perdonar. Te invito a suscribirse, a compartir este video, a no tener miedo en el nombre del Señor, porque Dios te ama, así como tú eres. Que el Dios poderoso y la intercesión de María te acompañe a ti y a tu familia por los siglos de los siglos y dame un like, un amén.